Bueno, buenos días. Mi nombre es Jorge y ya conozco a algunos de ustedes, de vosotros. No, aquí sí puede decir ustedes, ¿verdad? So- Todavía llevamos un año y medio. Bueno, mi esposa lleva 20 años en España, pero yo un año y medio. Yo soy mexicoamericano, Tex-Mex, como Selena. ¿Se acuerdan? Pues soy del Paso, Texas y frontera con Ciudad Juárez. Y la verdad es de que estamos muy contentos de estar aquí. Ayer los que pudieron estar en el evangelismo se dieron cuenta que me empezó a gritar un musulmán. ¿Sí vieron? Estaba gritando y todo, ¿no? Y es que, ¿saben por qué estaba enojado? Porque ya saben que estaba usando una corona. Entonces yo les dije, tiren sus coronas a Dios. Y él pensó que dije, tira el Corán. Entonces él se enojó y todo. Le dije, no, yo quise decir corona y ya se calmó un poco, así que gracias a Dios. Si no me iba a pegar, no. No, pero bueno, estoy muy contento de estar aquí, de compartir el mensaje. Me han dicho que 3 horas tengo. Sí. No se crean, me han dicho que 1 hora, voy a tratar de hacerlo menos, pero bueno, no prometo nada. Este mensaje lo tenía yo para octubre en CCI del Redil y no sé, no quiero decir que desobedecí en darlo, di otro, pero hoy el Espíritu Santo me mostró que era para darlo, así que lo voy a dar para no ser desobediente al Señor, amén. Muy bien, el título se llama Reconstruyendo el Templo, Reconstruyendo el Templo. Y básicamente mi argumento va a ser en este mensaje es el pueblo de Dios volviendo a Dios y a su obra. El pueblo de Dios volviendo a Dios y a su obra. Y vamos a leer el primer capítulo de uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento. Pero es un libro muy importante que a veces nosotros como cristianos no leemos los profetas menores. ¿Quién de aquí ha leído todos los profetas menores? Léelo, lo puedes leer en un día. Son muy cortos, ¿no? Pues bueno, voy a leer Ageo 1 y lo voy a leer de la versión NTV. ¿Está bien? Porque esa versión me gusta bastante. Así que vamos todos a Ageo, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. O bueno, como lo van a poner esta es la reina. ¿Es la NTV? Sí, vale. Entonces dice: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: ¿todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor? Versículo 3. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mira lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer como en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo tanto que han trabajado. Luego, mira cómo responde el pueblo. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios.
Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Señor, yo te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en CCI, Dios, en CCI Londres en específico. Yo te doy gracias, Señor, porque has puesto un pueblo en medio, Señor, de una ciudad que te necesita tanto. Gracias, Padre, porque tú nos has traído aquí desde lejos, la mayoría extranjeros viviendo aquí, Señor, por un propósito, para que te conozcan y que te den a conocer. Yo te pido, Señor, que así como despertaste el espíritu del pueblo de Dios para volver a tu obra, para volver a ti, ahora, Señor, sigas despertando nuestros corazones para volver a ti y a tu obra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es bien difícil predicar. Es una de las tareas, yo creo que más difíciles, porque estás predicando un mensaje, pero el que más nos necesita a veces es el que lo predica, ¿no? Entonces, es como mi esposa dijo ayer, ¿no? Que la predicación es un hambriento, y siendo la otra hambriento, ¿dónde encontrar el pan? Así que yo vengo en esa disposición, diciendo, yo necesito este mensaje que les voy a hablar a ustedes. Pero para entender el mensaje de Ageo, Ageo vivió en más o menos en los años 500 antes de Cristo, 520 por ahí. Y lo que pasa es de que el templo de Salomón había sido destruido. ¿Se acuerdan? O sea, el pueblo de Israel había sido tan rebelde delante de Dios que Dios mandó a Babilonia y destruyó el templo que había construido Salomón. Se destruyó todo y estuvieron 70 años en Babilonia. Y después regresó el pueblo de Dios a Israel a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad. Y hubo mucha oposición. Si tú lees el libro de Esdras, que te recomiendo que lo leas, para entender el contexto de Ageo, ves que el pueblo de Israel estaba la casa de Dios destruida y empezaron a reconstruir el templo y hubo oposición. Los enemigos dijeron, queremos ayudarles, pero era pura mentira, ¿no? Y dijeron, no, ustedes no nos van a ayudar. Bueno, y empezaron a hacer, mira, tú lees Esdras y dices, te da coraje, ¿no? Mandar una carta al rey Artajerjes y el rey Artajerjes les dijo, no pueden seguir construyendo el templo. Y la construcción del templo se detuvo por años. Y ya después pasó tiempo y el pueblo de Dios se había olvidado de reconstruir el templo. Y ahora ya no tenían la prohibición de construirlo. Y aquí es donde entra el profeta Ageo. En un momento donde el pueblo de Dios ya se había olvidado de la casa de Dios. Y el reclamo de Dios, no de Ageo, el reclamo de Dios hacia el pueblo era: ¿está bien que mi casa esté desierta y sus casas están bien lujosas, artesonadas? Ahora, el problema no era de que que sus casas estaban lujosas o artesonadas. Ese no era el problema. El problema era la prioridad, que habían descuidado la obra de Dios, la casa de Dios, y habían puesto primero su reino en vez de el reino de Dios. Me encantaba la oración que hacía ahorita David, ¿no? En la alabanza, ¿no? Dice, Señor, vuélvenos a ti, que podamos volvernos a la prioridad. Y este era el problema con el pueblo de Dios. Y a veces es una constante pelea como creyentes, que ponemos a nosotros primero antes que a Dios. Y yo quisiera que entendiéramos la importancia del templo, porque este mensaje lo quiero aplicar a dos niveles: a nivel personal y a nivel iglesia global, ¿sí? Nivel personal y nivel iglesia global. Y quiero explicar un poco qué representa el templo. Ahora, es muy interesante estudiar el templo, porque el templo, muchos estudiosos de la Biblia creen y están seguros, y yo creo también, que el templo
Edén, el huerto del Edén fue el primer templo. Porque ahí Adán y Eva caminaban con el Señor, conocían al Señor, ¿no? Y si tú lees Génesis 2 y 3, tú puedes ver cómo era el huerto del Edén. Era hermoso. Había piedras preciosas, había ríos, había, los dos querubines guardaban el huerto del huerto del Edén. Pero el huerto del Edén era muy hermoso, muy bello. Estaba el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Estaba perfecto. Y ahí había el propósito del huerto del Edén era donde había una intimidad con el Señor. Porque el propósito de Dios desde el principio es de que Dios dice: yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. El propósito de Dios siempre ha sido una comunión profunda e íntima con nosotros. De hecho, cuando leemos la historia famosa de Marta y María, ¿qué es lo que le dijo Jesús a Marta? Dice: Marta, Marta afanada. Dice: María ha escogido una cosa y no le será quitada. Una sola cosa es necesaria, dice. ¿Y cuál era la cosa? Según Jesús, ¿cuál era la única cosa necesaria que había escogido María? Estar a los pies de Jesús, disfrutar a los Jesús, deleitarse escuchando las palabras de Jesús. María estaba encarnando el propósito de Dios, donde yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa intimidad, ese amor. Y leemos al salmista diciendo lo mismo: una cosa he demandado y esta buscaré, que yo esté en la presencia de Jehová, para contemplar en su hermosura e inquirir en su santo templo. Porque el huerto del Edén el propósito era esa comunión. ¿Y qué pasó? Adán y Eva pecaron. Hubo pecado, hubo separación, y Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, donde podían tener comunión con Dios, donde podían ser el pueblo de Dios. Fue cerrado y dos querubines con espadas de fuego bloqueaban la entrada, ¿no? Pero Dios, el propósito de Dios no va a fallar. El propósito de Dios sigue siendo el mismo. Y vemos que Dios no destruyó a Adán y Eva como bueno, la regaron, pecaron, voy a hacer otra humanidad. No, se va a cumplir. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Y al tiempo correcto Dios escoge a Abraham. Y Abraham tiene Isaac a Jacob. Y Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. Israel tiene 12 tribus y el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está en Egipto por 400 años, 430 años. Y Dios, mira, Dios saca al pueblo de Israel, y en Éxodo 6:8 nos dice el propósito de por qué lo sacó. Vamos a leer Éxodo 6:8. Dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel. Esta es Reina Valera. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y mira lo que dice: ¿para qué? Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces Dios escoge el pueblo de Israel y dice: los voy a sacar de Egipto porque yo seré vuestro Dios y ustedes, pueblo escogido mío, serán mi pueblo. Y Dios en su sabiduría y soberanía le da a Moisés, le da la instrucción que construya un tabernáculo. Y el tabernáculo, ustedes saben, ¿no?, que era una casa, como una casa de acampar, pero era gloriosa, tenía muchos simbolismos, ¿no? Tenía simbolismo, era de oro, también había imágenes como... Parecía que cuando entraras tú al tabernáculo era como si estuvieras en el huerto del Edén. Y en el lugar santísimo estabas en la presencia misma del Señor. Muy interesante que las mismas palabras en hebreo que Dios usó con Adán y Eva, donde iban a labrar y a guardar el jardín, son las mismas palabras en hebreo que Dios usó para describir la función de los sacerdotes en el tabernáculo.
Como si Adán y Eva fueron los primeros sacerdotes que estaban en el primer templo en el huerto del Edén. Pero como fallaron, Dios en su misericordia dice, mira, un tabernáculo donde yo podré hablarles a ustedes y ustedes podrán tener acceso a mí. Y instituyó todo lo del sacrificio y el sacerdote para que el pueblo de Dios tenga acceso a su Dios. Amén. Entonces el tabernáculo es muy importante porque es como dice Hebreos, es sombra de lo que ha de venir, pero era un punto de encuentro de Dios y su pueblo. Y David amaba tanto a Dios. David amaba tanto la presencia de Dios que David no se quedó conforme con el tabernáculo. De hecho, Dios no se lo pidió, pero era un hombre conforme al corazón de Dios que dijo, permíteme construirte un templo. Yo sé que no necesitas un templo para mí, pero permíteme construirte un templo. Y Dios le dijo, no, porque has derramado demasiada sangre, pero tu hijo lo podrá hacer. Y él pudo haber dicho, vale, Salomón, encárgate, ¿vale? Pero David amaba tanto, no era de palabras, sino recolectó de sus propios fondos y preparó todo el dinero, el oro, la madera, hizo tratos con estos y con otros para que pudiera tener Salomón todo lo posible para que cuando le tocara a él construyera el templo. Porque David entendía el propósito del templo, para estar en la presencia de Dios, inquirir en su templo, contemplar la hermosura del Señor. Y el propósito del templo lo vemos en Isaías 56:7. El propósito del templo, ahorita se los he mencionado donde un punto de encuentro, pero mira, aquí lo dice más en específico y dice, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Está hablando del templo, ¿no? Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración. ¿Para quiénes? ¿Para los israelitas? Para todos los pueblos. El privilegio que tenían los israelitas era de que ahí se iba a construir el templo, pero el propósito del templo fue el mismo del propósito del huerto del Edén, un encuentro, un punto de encuentro con Dios. Donde iba a ser una casa de oración, no nomás para los israelitas, sino para todos los pueblos. Y estratégicamente Israel está colocado entre África, Europa y Asia, donde todos tenían que pasar por Israel y podían tener acceso a ese templo, a ese punto de encuentro. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero nos habla del corazón de Dios, de yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces podemos ver con más claridad de que por qué Dios estaba molesto, estaba enojado, estaba desagradado con el pueblo de Israel en el tiempo de Ageo. Y mira lo que les dice. Dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esa casa está desierta? O sea, mira lo que estaban diciendo antes. Decían, en el versículo, se los digo, en el versículo 2, el pueblo de Dios estaba diciendo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, la mente del pueblo no estaba diciendo, no voy a construir el templo, sabemos que lo que tenemos que reconstruir. Pero ¿qué está diciendo? No ha llegado el tiempo. Estaban poniendo excusas. Sus prioridades estaban cambiadas, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros sabemos que el Señor está pidiendo intimidad con nosotros? Pasar tiempo en su presencia, dedicarnos a Él totalmente. Pero estoy muy ocupado. Es que tengo tantas ocupaciones. Ay, es que no me deja con este horario de Londres que salgo a las 6 de la mañana y llego a las 8. ¿Qué tiempo, no? Todavía no ha llegado el tiempo de reconstruir, de poner las prioridades correctas. Ese es el argumento del pueblo de Dios. Y Dios dice, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Y aquí se me hace muy impresionante. Porque ¿cuántas veces nosotros decimos, no tengo
tiempo. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Yo lo he dicho muchas veces. Pero si te pones a pensar, esa frase no es correcta. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo tiempo. ¿Quién de aquí tiene 25 horas al día? O 28 o 30. No. Lionel Messi, el King Charles, Prince Charles y tú tienen 24 horas al día. Entonces no es de que no tengas tiempo, es de que no es tan importante para que lo hagas hoy. O hay otras cosas más importantes para que lo hagas. ¿Sí ven la diferencia? La diferencia no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridad. Y Dios dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. No. Que el Señor nos ayude a reposicionar nuestros corazones, a que Él sea nuestra prioridad. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes qué es idolatría? El corazón de idolatría no es adorar una imagen, eso ya se manifiesta, o sea, eso ya es idolatría manifiesta a lo bruto, ¿no? Pero la idolatría comienza cuando tú pones prioridad a algo antes que a Dios. A cualquier cosa que le pongas prioridad antes que a Dios, es que ya tu corazón se está desviando en idolatría. Entonces, quiero animarles a que estamos empezando este año con ayuno, ¿no? En CCI. Y me encanta porque, como dijo David, es nuestros corazones humillándonos, diciendo, Dios, que te queremos, te anhelamos. Pero que este 2023 nos podamos proponer en nuestro corazón, tú eres mi prioridad, te buscaré a ti. Y Dios te ha estado llamando durante todo tal vez este ayuno y este tiempo de que entregues cosas, que tienes que rendir cosas a Él. Tal vez no son cosas malas, tal vez son cosas buenas, pero que se las entregues a Él, porque tal vez están estorbando a que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Y mira lo que les dice en el siguiente versículo, en el versículo 6. En el versículo 5 dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios a su pueblo le está diciendo, mira, medita bien sobre tu camino. ¿Cómo te está yendo? Siembras mucho y recoges poco. Trabajas mucho y recoges poco. Comes, haces y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja el jornal recibe jornal en saco roto. Y el versículo 9 continúa diciendo, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Mira, aquí básicamente está diciendo que ellos estaban buscando, dice, lo disiparé en un soplo. Me recuerda a lo que dice Pablo en Corintios, ¿no? Donde cuando estamos construyendo y cuando lleguemos al cielo, si construiste con oro, con piedras preciosas, ¿no? Y va a pasar por el fuego y no se va a consumir, pero otros con hojarasca, ¿no? Con madera, con heno. Todo eso se va a consumir. Y Dios está diciendo a su pueblo que tengan las prioridades correctas y que pongan su mirada en lo eterno, en aquello que no es temporal, en aquello que no es temporal. Dice Pablo que lo que vemos, pues todo esto es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Y Dios nos está llamando a que pongamos nuestra mirada en lo eterno, en su reino y su justicia. Y se preguntan, Jorge, pero ¿qué significa eso? Ahí voy para allá, pero espérenme. Vosotros, la lluvia y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, versículo 11, sobre toda la tierra, lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo. Dios había llamado una consecuencia sobre el pueblo de Dios por lo que estaba haciendo, de la manera de vivir que estaba viviendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la proclamación del profeta Ageo? Era un mensaje muy sencillo.
pónganse a trabajar, alineen su corazón a Dios, pónganse a reconstruir el templo. Reconstruyen el templo, enfóquense en la casa de Dios y Dios los bendecirá. Y algo maravilloso que Dios usó es el mensaje y dice, y despertó, ¡pum!, en el corazón de Zorobabel, de Josué, el sacerdote, y todo el pueblo. Y se despertó y reconstruyeron el templo de Dios. Y la respuesta que Dios quiere que tengamos ante este mensaje es despertémonos. Pero es algo curioso porque nosotros no nos podemos despertar nosotros mismos. Dice, y Jehová despertó. Entonces, una combinación de ambas cosas. Dios te está dando una orden, pero también te está dando la capacidad para que la obedezcas mientras que la está dando por medio de su Espíritu. Y tú en fe puedes decir, creo, voy a actuar en ello. ¿Sí? Así que he hablado de una aplicación muy sencilla. Que nuestras vidas, nuestras casas, la casa de Dios la hemos descuidado, las prioridades de Dios, tal vez hemos descuidado el buscarle, el leer su palabra, el meditar en su palabra de día y de noche, el memorizar su palabra, el tener comunión con Él. Hemos tal vez puesto a Netflix, a amigos, a otras cosas como prioridades y Dios dice, hey, acomoda tu corazón, búscame. Pero quiero dar otra aplicación y la aplicación es a la iglesia global para esta generación, porque el templo, como les dije, es una sombra de lo que ha de venir, ¿sí? Y ve lo que Jesús dice en Juan 2 versículo 19. Jesús hace una transición. Jesús viene a hacer una transición y mire el concepto del templo. Jesucristo viene a darnos el verdadero propósito del templo. Dice Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. Y él estaba en el templo físico, estaba en el templo y todos estaban así, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y todos los judíos que dijeron, ¿qué? O sea, este templo se tardaron años. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Estás loco, o sea, ¿cómo? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y Jesús ahí es algo revelador para nosotros, que Jesús ya dice, ya se cumplió el propósito del templo físico. Yo soy el verdadero templo. Y Jesús dice, este templo se va a destruir. De hecho fue destruido en el año 70. Pero cuando maten a este cuerpo, al tercer día resucitará. Entonces Jesús nos dice que Él es el templo. ¿Sí? Ahora, es maravilloso porque Jesús lo sigue confirmando en Juan 4:21. Le pregunta a la samaritana, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Y Jesús dice, en el versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús dice, vale, es cierto, Dios mismo había ordenado que se adorara en el templo en Jerusalén, pero dice, ya viene la hora donde ya no va a ser necesario el templo de Jerusalén para adorar a Dios, porque lo que había dicho, Él es el templo. Entonces, Jesucristo es el templo, pero cuando murió y resucitó, ganó a un pueblo para sí. Y aquellos que ponen su confianza en Cristo, somos parte del templo de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vuestros? Entonces no solo Jesús es el templo, sino
Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y cada uno de nosotros somos templos del Dios viviente. Entonces ya no hay necesidad de un templo físico, sino nosotros somos el templo donde el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y ahora la cortina ha sido rota como cuando Jesús murió y tenemos acceso al Espíritu Santo siempre. Qué hermosa promesa que Jesús dijo en Mateo 28. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tú y yo somos el templo de Dios, pero somos parte del templo. Y mira lo que sigue diciendo. Mira lo que dice Efesios 2, 20 y 22. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿quién es la piedra del ángulo? ¿Quién es la base de todo? Cristo. Y luego el fundamento, o sea, tú no puedes construir el techo si no hay fundamento. Entonces, ¿quién es el fundamento? Los profetas y los apóstoles. Y ahí vemos que los profetas que escribieron el Antiguo Testamento y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento han puesto el fundamento para el templo. Por eso este es nuestro fundamento, la Escritura, la palabra. Entonces, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. Entonces, fíjate, sigue la reconstrucción del templo, pero la reconstrucción gloriosa. Lo que el Antiguo Testamento apuntaba, ahora es el verdadero templo. ¿Y de qué constituye? El pueblo de Israel tenía que ir por piedras físicas para llevarlas y construir el templo. Tenía que ir por madera. Y ahora tú y yo, ¿cómo podemos aplicar la reconstrucción del templo en este día? Tenemos que agarrar piedras y madera para reconstruir. Pues la Biblia dice dónde podemos obtener las piedras. ¿Sí saben dónde podemos obtener las piedras para reconstrucción del templo? Mira lo que dice 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro 2:5 dice: también vosotros, tú, de Nicaragua, de Guatemala, de Colombia, de la India, de Polonia, también vosotros como piedras vivas. Ya no son piedras de granito, piedras de qué otro. No, son piedras vivas. Os vais construyendo como un templo espiritual, para formar un sacerdocio consagrado que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. El propósito de Dios se está cumpliendo y se va a cumplir, pero todavía no está terminado. Que el deseo que yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo sigue hasta la fecha, y ahora sigue en construcción el templo que todavía no se ha acabado. Ya está el fundamento, ya está la piedra angular y ya está, yo creo que ya vamos en el techo. Y está constituido de piedras vivas. Piedras vivas. Mira, podemos ver que ya en el final sí se acaba el templo. Este es el templo. Ya podemos ver la foto final donde sí se acaba el templo, y lo vemos en Apocalipsis 21-22. Donde ya en el cielo nuevo y tierra nueva dice: y no vi en ella templo. Juan no vio un templo físico, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y mira lo que dice el versículo 3 de ese mismo capítulo: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su Dios, y Dios mismo estará con ellos como tú, su Dios. Lo glorioso del cielo no simplemente son las calles de oro, el mar de cristal. ¿Sabes qué es lo glorioso del cielo? Que estaremos con Dios deleitándonos como María por toda la eternidad. Y no habrá necesidad de un templo físico, porque nosotros seremos su pueblo. Nosotros somos aquel templo
que Dios mismo está edificando, donde la piedra angular es Cristo, donde los profetas y los apóstoles han puesto el fundamento, y donde la iglesia, cada uno de nosotros, Dios está colocando las piedras, columnas. De hecho, hay una parte en el Apocalipsis donde dice: te haré columna del templo. Y Dios está construyendo su templo, pero, mira lo que dice Juan 10, 16 al 18. Y aquí Jesús usa otra analogía, no está hablando de piedras, pero está hablando de ovejas. Y está hablando de aquellos que han de ser salvos. Y Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando del redil de los judíos. Dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Hay ovejas, hay piedras que todavía tienen que ser rescatadas. Y el trabajo del Espíritu Santo por medio de su iglesia ha sido acumular las piedras vivas para la construcción del templo. Y sabes, ahora, para entender qué se necesita para finalizar el templo de Dios. A ver, estoy hablando mucho, o si me estoy explicando, ¿sí? Porque digo, tal vez me estoy reburujando mucho, como dicen en México, no reburujando. Pero entonces, esas piedras están constituidas, Apocalipsis 7, 9 al 10. Y aquí dice: Juan vio el templo. Juan vio el templo. Y mira las piedras vivas que había en el templo. Escucha, esto es importante. Esto es importante y muy relevante para nosotros como iglesia, para esta generación. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas ¿qué? Naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Las piedras que faltan son la gente de cada tribu, lengua y nación. Es por eso que le preguntan a Jesús en Mateo 24, 14, ¿cuándo vendrá el fin? Y Jesús empieza a hablar de señales, pero dice: pero todavía estas no son señales del fin, son el principio de dolores. Pero ¿quieren saber la señal del fin? ¿Quieren saber cuando ya estoy a punto de venir? ¿Quieren saber la señal del fin? Les daré la señal del fin, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en el mundo para testimonio, ¿qué? A todas las. Porque tiene que haber piedras vivas de cada tribu, lengua y nación en el templo. Y Cristo va a volver cuando su templo, mira, Shekinah, que era ya la presencia manifiesta de Dios como un humo, no se presentaba en el templo antes de que fuera construido, sino cuando se terminaba. Y la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, donde se termine este templo y la presencia de Dios inunde, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Eso es el cielo. La creación está esperando ese día glorioso. Los hijos de Dios estamos esperando ese día glorioso, la redención de nuestros cuerpos mortales, para ver el día donde va a haber gente de cada tribu, lengua y nación. Y por eso Jesús dice: miren, el fin es de que cuando cada tribu, lengua y nación haya discípulos, no que todos se van a hacer salvos, sino que haya piedras recolectadas de cada tribu, lengua y nación. Es por eso que Jesús, antes de irse, en los últimos 2 versículos de Mateo, Jesucristo da una tarea específica a la iglesia. La gran comisión, que a veces le llaman la gran omisión. Porque al igual que Ageo, el pueblo de Dios, en vez de dedicarse a la reconstrucción del templo de Dios, se dedicó a otras cosas. Y es ahora la iglesia de esta generación que Dios nos ha mandado con un propósito: la reconstrucción del templo, la proclamación. Y por eso Jesús dice en Mateo 28, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28 del 18 al 26. Toda autoridad me es dada en el cielo. Claro, Él es el arquitecto.
Él es el constructor del templo. Toda autoridad, yo tengo todo el poder, yo tengo todo para que se construya el templo. Y le dice a su pueblo, a sus trabajadores, a sus obreros, le dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Y qué dice? ¿A dónde? Dice, ¿algunas naciones? A todas las naciones. La palabra nación en el griego es etne, que es donde sacamos en español la palabra etnia. Y siguen habiendo 17,000 grupos étnicos en el mundo, y 7,000 se consideran con poco o nada de acceso al evangelio. Hay 3 billones de personas, no millones, 3 billones de personas en el mundo que no tienen acceso al evangelio. Pero son piedras que están esperando escuchar la voz, para que de piedras muertas a piedras vivas. Y Dios, el anhelo de Dios es de que, y mira, Dios lo va a hacer. Y no quiero que se escuche como que esto depende de nosotros, si no, Dios no lo va a hacer. No, mira, Dios es poderoso y Él hace lo que Él quiere. Pero Él nos está invitando como su pueblo, para que en esta generación nosotros podamos ser partícipes y que recolectar todas las piedras posibles de cada tribu, lengua y nación. Y ustedes tienen un privilegio muy especial en Londres. Yo en México nomás podía predicarle a los mexicanos, y en El Paso nomás a los mexicanos también, porque hay puro mexicano ahí, ¿no? Y hay muchas, mira, yo sigo predicándole a los mexicanos, pero hay muchas piedras mexicanas, ¿no? Pero aquí en Londres ayer le evangelicé de la India, donde hay más pueblos no alcanzados. Le predicaron a turcos. Aquí hay de tantas etnias. Tenemos un privilegio en Europa que no tienen el resto del mundo, que como no hemos sido las naciones, Dios ha traído las naciones a nosotros. Como no hemos sido las naciones, Dios ha traído las naciones a nosotros. Y están tan lejos como tu vecino, como ir al centro comercial. Pero es necesario que entendamos que Dios quiere que evangelices al colombiano, al ecuatoriano. Amén. Todas son almas. Pero también que entendamos que Dios tiene gente y quiere gente de cada, ¿qué? Tribu, lengua y nación. Y todavía quedan muchas sin que escuchen. Y mientras haya una nación que no tiene discípulos de Cristo, es la responsabilidad de la iglesia global ir a esas naciones. Porque el mandato de Mateo 28:19 no fue para sus 12 discípulos, fue para su iglesia. Y el mandato es: vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Y mientras que haya una nación, una tribu, una lengua sin acceso, sin que haya obreros que planten iglesias y que lleven el evangelio en su propio idioma, es nuestro deseo llevar el evangelio, y es nuestra pasión llevar el evangelio ahí, porque nosotros queremos ser no como el pueblo de Ageo, que estaba priorizando otras cosas, sino como el pueblo que se despertó y dijo: manos a la obra, reconstruyamos el templo. Y lo que no se hizo en años, lo hicieron en poco tiempo. ¿Sabes por qué? Porque se pusieron manos a la obra, despertados por el Espíritu de Dios. Y lo que no se ha podido hacer en 2000 años de iglesia, yo creo que en esta generación, por el Espíritu de Dios y nada más. Yo no creo que porque tengamos más dinero, que se necesita, pero yo creo que por el Espíritu de Dios podemos alcanzar a cada tribu, lengua y nación. Y es el mover del Espíritu a la iglesia diciendo: ve. Y estamos viviendo en tiempos emocionantes. En esta década se va a terminar, antes de que se acabe la década, se va a haber empezado la traducción de la Biblia en cada lengua. Estamos en tiempos emocionantes, ¿eh? ¿Quién cree que Cristo ya va a venir? Ya va a venir pronto. Pero yo quiero ser parte de ese pueblo de Dios. Yo no quiero quedarme en mi casa artesonada, lujosa,
diciendo, mira, ahí está la casa, qué guay, que otros la construyan, sino decir, vale, vamos, manos a la obra, ¿qué tengo que hacer? Y yo quisiera que en tu corazón hubiera esta pregunta para ya terminar: ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué hago? Y yo quiero decirte 6 cosas que debes de hacer. La número uno es, tú no puedes en tus propias fuerzas. Necesitas decirle al Espíritu Santo: Dios, he escuchado este mensaje, sé que esto es verdad, pero necesito que me despiertes mi corazón. Mi corazón tiende hacia otras prioridades. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Sé que tú ya moriste en la cruz por mí. Sé que has resucitado y sé que tu Espíritu está en mí. Necesito tu ayuda porque mi corazón se desvía cuando quiero, cuando me da ganas, pero hoy me puede más el video de YouTube. Aquí proyectándome, ¿no? A veces tengo que orar y a veces me distraigo por un tonto video de YouTube, ¿no? Que están entretenidos, ¿no? Algo tan sencillo, pero ¿cuántas veces nos distraemos por cosas tontas para cumplir el propósito de Dios? Entonces lo primero que quiero enfatizar es de que no se trata de ti, se trata de Él, y ser vulnerable, decir: Dios, lo que estoy a punto de escuchar, ayúdame. Entonces, ¿por qué no oramos antes de que les diga las otras 5 cosas, ¿vale? Señor, dile, Dios, reconoce que como yo, Dios, te necesito tu ayuda, Espíritu Santo. Eso que me estás hablando es demasiado grande para mí. Yo no puedo en mis fuerzas, yo no puedo necesito un milagro, pero tú eres un Dios de milagros. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y ahí nos quiere Dios, con ese corazón, diciendo: yo no se trata de tu fuerza de voluntad, se trata de tu rendición a Él para hacer su voluntad. Lo número uno, la cosa número uno que te quiero animar a hacer: ¿cómo le hago para ser partícipe para la reconstrucción del templo? Jesús nos lo dijo muy fácil: orar. Pero más que orar, Jesús nos dijo rogar. Y creo que hay una diferencia, porque cuando rogamos, cuando tu hijo está en el hospital y está muriéndose, tú no le pides que lo atiendan, tú ruegas que lo atiendan. Ay, por favor, me atiende a mi hijo, mira, se le está desangrando, por favor. Pero no se preocupe. No, ¿qué dices? Te ruego, por favor. Y Jesús dice en Lucas 10:2: rueguen al Señor de la mies. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y lo ponemos en práctica desde ya? Vamos a tomarnos un minuto para orar. Número 1, rogar. David, ¿podrías rogar para que Dios levante obreros de CCI hacia los pueblos no alcanzados, hacia las tribus, lenguas y naciones? Padre amado, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos des la gracia, el poder de llevar a cabo la gran comisión. Que de esta iglesia salgan hombres y mujeres, Señor, que quieran pagar, invertir su vida, el resto de sus vidas, todos sus esfuerzos, sus recursos en construir un templo para ti, con todas las paredes, con todas las piedras de todas las naciones que tú nos mandes a recoger, con todas las que vemos, en el nombre de Jesús. Excita, levanta el corazón de este pueblo el día de hoy para tener el entusiasmo y ir a hacer la obra que tú nos has dicho que hagamos. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos, papá, por favor, a darnos el querer y el hacer, Señor. Colócalo en el nombre de Jesús, Señor. Que de nosotros se levante un espíritu, Señor, que se levante como un león para alcanzar y hacer la obra que tú nos has pedido que hagamos, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Con 2 minutos y que te dé un recordatorio, ¿vale?
Y cuando esté sonando el recordatorio, ring, 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 tú te acuerdas, Lucas 10:2, voy a rogar para que Dios levante obreros de la iglesia hacia Londres, hacia Inglaterra, hacia Europa y hacia donde Dios quiera. Amén. ¿Se animan a eso? Muy bien, vamos a sentarnos. Me faltan 4, voy brevemente. Número 2, dar. Número 2, dar. Para alcanzar, sabemos que es por la obra del Espíritu Santo, pero para enviar obreros a Inglaterra, a Europa y al resto del mundo, mira, es un gozo y un placer que la iglesia tenga el privilegio de invertir, no en el Bitcoin, no en la criptomoneda, que eso de un día para otro se baja valor. Pero ¿sabes dónde puedes invertir donde no baja valor? Donde se multiplica al 100, en el reino de Dios. Y puedes invertir en su reino. Entonces yo te quiero animar a que, yo sé que ustedes ya dan diezmo, yo sé que ustedes ya dan ofrenda, es una iglesia bien enseñada en eso, pero que puedan decir, voy a dar aún más sacrificadamente para la misión de Dios, para que iglesias sean plantadas donde no ha sido plantado, para que llevemos el evangelio a cada tribu, lengua y nación y podamos ver el templo reconstruido en esta generación. Amén. No sé si ese es para eso o ese es para ese cofre. Pues ya tiene su cofre, ¿no? Número 3. ¿Se están acordando? ¿El número 1 qué es? Número 2. Número 3 es movilizar. Es lo que hizo el profeta Ageo. Movilizó al pueblo de Dios. Y ahí está el pueblo de Dios y lo mueves a donde Dios quiere que esté. Y todos somos movilizadores. Aquí te encanta un restaurante, le dices a tus amigos, vengan a comer al restaurante. ¿Has visto esta peli? Ven a ver la peli conmigo. Todos somos movilizadores. Todos tenemos influencia sobre por lo menos a alguien, ¿no? Por lo menos con tu mamá o tu hijo, ¿no? Pero tenemos influencia y podemos ser movilizadores donde los que no escucharon el mensaje, que no estuvieron hoy, o otros cristianos, tú los puedes movilizar y animar. ¡Hey! Vamos a orar. Mira, escuché esto. Mira, y tú les puedes empezar a enseñar los versículos que anotaste en esta predicación, ¿no? Y puedes decirle, mira lo que Dios dice de su templo y la reconstrucción de su templo, y dedicar el resto de tu vida a movilizar a otros cristianos para que ellos experimenten, al igual que tú, el gozo de ser partícipe de la reconstrucción del templo. ¿Quién se anima a movilizar a por lo menos una persona esta semana? 2, 3, 4 manos. Muy bien, muy bien. Dios está viendo tu mano, hazlo, ¿vale? Número 4. Y como les digo, tenemos el privilegio en Europa. Tenemos el privilegio en Europa de hacer esto. El 4 yo no lo puedo hacer en Latinoamérica casi, pero en Europa sí. Y es recibir. ¿Recibir a quién? La mayoría de los extranjeros no los han invitado tal vez a una casa o un piso de otra nacionalidad. Y tú puedes abrir tu casa a invitar a comer a un árabe, a uno de la India, a un turco, a uno de Pakistán. Invitarlo a un café y hacerte amigo de él y compartirle de Jesús. Normalmente a mí me gusta evangelizar a los que son como yo, ¿no? A mexicanos o a latinos, porque hablan español, porque tenemos la misma cultura. Pero es un reto, es una barrera más grande y a veces me cohíbo, la verdad. Pero Dios me ha llamado a incomodarme. Y Dios me ha llamado a hablar a esas personas. Entonces yo te quiero animar a que ores. Todos aquí de seguro conocen a una persona que está en estos lugares no alcanzados, que está aquí en Londres. Pakistán, India, Bangladesh, todos estos. Y ores. Me gustaría que oráramos ahora y que Dios pusiera a alguien en tu mente. Mira, vamos a cerrar los ojos. Señor, yo te pido que pongas en la mente de cada uno de los que estamos aquí a alguien. Yo te pido que pongas en ellos el querer como el hacer, para que los inviten a su casa. Y pon en mí a alguien. Ya lo puso. Y te pido que nos des la gracia para invitarlo.
Mira, ya lo puso. Y por último, y te quiero animar a que esta semana lo invites, ¿no? Yo tengo un compañero de Bangladesh, es vecino. Lo vamos a invitar esta semana, ¿vale? Que te animes a invitarlo. Y para terminar, ir. Ahora, todos somos llamados a ser los primeros 4. Y todos somos llamados en cierto sentido a ir. Podemos ir a evangelizar, podemos ir a un lugar cercano, pero no todos son llamados a ir hacia los pueblos lejanos. Hay gente que es llamada a los primeros 4, pero hay otros que tienen ese llamado de Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré otra tierra. No todos tienen eso. Es ese llamado misionero de salir. Pero este llamado es algo muy hermoso porque yo creo que tienen los misioneros un privilegio que no tiene el resto del mundo, el resto de los cristianos, es que puedes encarnar a Cristo de una forma muy hermosa, porque Cristo dejó su trono, nació de un bebé, tuvo que aprender, dice la Biblia que aprendió obediencia, aprendió el idioma, comer lo que comían los judíos, etcétera, ¿no? Y nosotros los misioneros tienen el privilegio de salir de su casa, de la comida que le gusta, a comer cosas que tal vez no le gusta, aprender otro idioma y encarnar y reflejar a Cristo al rojo vivo. Y allá, miren, según las estadísticas, hay 52 millones de cristianos hispanohablantes que por lo menos confiesan que son cristianos hispanohablantes. 52 millones. Y según las estadísticas, de cada 17,000 cristianos hispanohablantes, solo uno es enviado como misionero hacia los pueblos no alcanzados. Solo uno. Somos la sección de la iglesia menos enviadora, los hispanos hablantes. Y mi oración es esta: que por lo menos de cada 100 cristianos haya uno que sea enviado, porque 99 pueden apoyar al uno, ¿no? Imagínate que podamos ver eso en Latinoamérica y España y las iglesias hispanohablantes que están aquí en Inglaterra, en otras partes del mundo, que de cada 100 cristianos uno sea enviado hacia los pueblos no alcanzados. 2, 3 de aquí, imagínate. Eso sería algo glorioso, ¿no? Podríamos ver la fuerza misionera más grande en la historia. Así que yo quiero saber si hay alguien aquí que Dios ya ha puesto o hoy mismo despertó en su corazón el ir hacia donde no hay evangelio. Me gustaría terminar con eso. Si hay alguien, me gustaría orar por ti y que todos oremos por ellos. Así que voy a dejar un minuto. Si hay alguien, me gustaría que vinieras y vamos a orar por ti y que el Señor obre, ¿vale? Esto es algo que a la carne no le gusta, porque a veces uno cree que al misionero le gusta viajar mucho, pero casi a la mayoría no nos gusta dejar nuestra comida, nuestra comodidad, ¿no? Pero es algo que el Señor marca y no lo puede resistir. Es algo que hasta quema los huesos, ¿no? Pero qué glorioso eso. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por lo que tú has hecho en los corazones de cada uno de ellos, Señor. Que tú has despertado sus corazones para esta tarea de ir. Señor, que tú guíes sus vidas, guíes a los pastores, guíes a la iglesia para discernir, para actuar con sabiduría con cada uno de ellos. Si es el tiempo y la ocasión, si deben de esperar. Pero yo te pido, Señor, que tú confirmas esos llamados, Señor, y que sean llenos de tu Espíritu, Señor. Que sean llenos de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que transformes, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús.